Hola, hola, bienvenidos, gusto saludarlos. Estamos comenzando el capítulo número 14 de este programa El Ciudadano Germán, domingo 8 de noviembre de 2020. Y como siempre iniciamos analizando algunos temas importantes de contingencia, principalmente a nivel nacional. Sin embargo, obviamente esta semana ha estado marcado por una noticia importante a nivel mundial, que es la reciente elección presidencial en los Estados Unidos. Y desde luego, más de alguien dirá, bueno, eso es un tema que les compete solo a los ciudadanos de ese país, ¿cierto? Respecto a su gobierno en los próximos años. Todos sabemos la importancia que tiene Estados Unidos dentro del concierto internacional. Y desde esa perspectiva, la relevancia que tiene verificar quién va a ser, en este caso, el presidente en los próximos 4 años, ¿cierto? El candidato demócrata Joe Biden, ¿cierto? Ganó las elecciones y desde esa perspectiva, junto a la candidata Harris en la vicepresidencia, serán quienes van a estar en los próximos años a contar de enero del 2021, 4 años en primera instancia, en la Casa Blanca. En ese sentido, el análisis pasa, yo diría, por dos o tres elementos. El primero de ellos es que para el caso chileno, Estados Unidos representa uno de los principales socios comerciales. Y en esa condición siempre va a ser relevante saber u observar en qué condición de equilibrio, de estabilidad política y de desarrollo en todo su ámbito, también de crecimiento económico, va a tener ese país, ¿cierto? Porque en esa condición de estabilidad en los mercados financieros, de demanda por parte de Estados Unidos respecto a nuestras materias primas, por ejemplo, inciden directamente en las condiciones también sobre las cuales desde el punto de vista macroeconómico se puede desarrollar el país. También, desde luego, porque Chile forma parte de América Latina, ¿cierto? Y en esa condición siempre es importante verificar cuáles son los puntos centrales en la agenda del gobierno de los Estados Unidos respecto a esta área territorial. Hay ciertos tratamientos específicos con México, ciertos tratamientos específicos con el Caribe, ¿cierto? Y también con países sudamericanos. En esa condición, lo que se plantea es si va a haber o no una agenda específica de Estados Unidos para los países de esta latitud, ¿cierto? En general, si uno lo revisa en términos históricos, no ha habido una preocupación manifiesta o relevante respecto de Estados Unidos con América Latina, salvo algunos intentos como la agenda por el progreso, ¿cierto? Encabezada por el presidente Kennedy hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero nunca se ha visto algo manifiesto en términos de desarrollo, salvo obviamente las directrices de promover y salvaguardar la democracia en los países de la región. Pero dado que el siglo XX genera distintos cambios, distintas órbitas de análisis, desde luego también se podría esperar, pensando también en la importancia que tiene el mundo latino en los Estados Unidos, una agenda que vincule relaciones entre los habitantes de Estados Unidos en términos de la población latina, que son más de 50 millones, y también en la relación con los países adyacentes, socios comerciales como el caso chileno. Ahora, el otro elemento también que me parece relevante es establecer cuáles son las figuras discursivas que ocupará este nuevo gobierno, porque si bien es cierto, el presidente saliente, Donald Trump, tuvo una importante adhesión hasta el día de hoy en su segunda elección que perdió, queda la sensación de que se generó una figura discursiva que no acomoda o no promueve ciertos elementos de diálogo, de paz, de negociaciones, ¿cierto? Y de búsqueda de un equilibrio mundial que se necesita, sobre todo por el protagonismo que tienen los Estados Unidos. Y en esa condición a muchos gobernantes, a muchos países, ¿cierto?, les generó una especie de incomodidad esas figuras discursivas, y en ese sentido también se espera por parte de esta nueva administración que esas condiciones cambien. Ya recuerden que las palabras o las frases construyen realidad respecto de cómo se va a avanzar, por ejemplo, en el tratamiento migratorio, en las relaciones
internacionales en distintos ámbitos políticos también, ¿cierto? Intercambio económico, y en esa condición muchas veces esas figuras discursivas que tenía el presidente Trump generaban ciertas tensiones, por decirlo de alguna forma. Más allá que a nivel interno, quizás la alta adhesión del presidente Trump se debía justamente a discursos que generaron desde un estilo autocrático, enérgico, restituir el posicionamiento que tenía Estados Unidos como líder a nivel global, ¿cierto? Salvaguardar sus propios intereses y también promover nuevamente un proceso de protagonismo, por ejemplo, a nivel de industrialización, ¿ya? Siempre pensando en su principal país sobre el cual se genera una hegemonía, una disputa de hegemonía, como es el caso de China. Por lo tanto, ahí también se espera, como muchos los analistas lo han planteado en estos días, de que exista una figura discursiva que abra espacios de diálogo y de condiciones de relaciones internacionales mucho más abiertas al diálogo y a la negociación, ¿cierto? Y el tercer elemento que quería plantear, que me parece muy relevante, tiene que ver con el planteamiento de esta nueva administración respecto a justamente las negociaciones con otro país importante en la órbita mundial como es China. La tensión actual o del último periodo, ¿cierto?, en la administración Trump dejó en evidencia una incomodidad respecto a ciertas situaciones de relación entre China y los Estados Unidos. Y eso obviamente afecta a todo el mundo, y por eso es que hay que tener una opinión al respecto. Creo que la administración Biden, ¿cierto?, va a tener la gran misión de generar un nuevo espacio de diálogo y unas nuevas figuras de conversación para avanzar en acuerdos entre China y los Estados Unidos que permitan equilibrio a nivel internacional y que promueva junto a otras potencias mundiales una etapa de mirar un futuro más próspero en términos de poder avanzar, de generar condiciones de bienestar, generar condiciones de equilibrio macroeconómico a nivel mundial, promover el crecimiento económico post pandemia, ¿cierto? Entonces, en esa condición se espera, y en estas primeras manifestaciones en términos dialógicos por parte del presidente Biden y por parte de la vicepresidenta Harris, por lo menos dan un núcleo de esperanza respecto a generar otras condiciones, que en ese sentido estaban muy tensionadas en la administración Trump, y que también generaba mucha incertidumbre si es que el presidente era reelecto, ¿cierto? Cómo iba post pandemia a generarse estas condiciones de conversación, de diálogo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la noticia, obviamente, la semana fueron las elecciones de los Estados Unidos. Hay muchas cosas que observar. De hecho, la administración Trump o el presidente Trump planteó de que pudiera haber algunos hechos anómalos que no validaran la elección, y eso también es grave porque obviamente atenta contra la legitimidad de la democracia y el proceso electoral en un país tan importante como los Estados Unidos. Y eso también deja un precedente que no es bueno ni para ese país ni a nivel internacional, ¿cierto? Porque Estados Unidos siempre marca pauta en distintos ámbitos. Así que esperemos que efectivamente este sea el camino de una nueva administración en los Estados Unidos, que abra espacios de equilibrio y promueva el bienestar y el desarrollo de todos los países a nivel internacional. Eso es lo que todos esperamos, porque obviamente en esta tremenda pandemia que ha generado tantos efectos, no solo en la salud, sino que también en lo social y en lo económico, se espera que el mundo entero se reactive y volvamos a tener una senda que permita promover el bienestar de todos y cada uno de los habitantes de este mundo, ¿cierto? Bien, con ese breve comentario terminamos la primera sección de este programa. Bien, seguimos con nuestro programa en esta segunda sección donde hablamos de libros, ¿cierto? Comentamos algún libro que puede ser relevante y desde luego fomentar siempre la lectura por la importancia que tiene para nosotros y para la sociedad. En esta ocasión quiero presentar un libro que lo tengo hace varios años, que es un libro que me llamó la atención por su nombre. Se llama Super Cerebro, de Deepak Chopra y de Rudolf Tanzi, ¿ya?
este libro, que lo voy a mostrar aquí en la cámara, constituye uno de los variados bestsellers publicados en el New York Times del Dr. Deepak Chopra, ¿ya? Un prestigioso médico norteamericano, ¿cierto?, que ha publicado más de 60 libros y que desde luego cada uno de ellos genera cierto nivel de impacto. En conjunto con el Dr. Tansey, que es profesor de la Universidad de Harvard, escribieron este libro Super Cerebro, que plantea la capacidad potencial que tenemos todos nosotros de poder generar un mayor aprovechamiento, ¿cierto?, de nuestro poder mental. Y desde esa perspectiva poder generar condiciones de bienestar con nuestro cuerpo también y con nuestras condiciones de vida diaria. Les voy a leer algunos elementos que aparecen en el libro, ¿cierto? En contraste con el cerebro estándar, que solo desempeña tareas cotidianas, Chopra y Tansey proponen que el cerebro puede aprender a superar sus limitaciones actuales. Supercerebro le explica cómo hacerlo a través de los descubrimientos científicos de vanguardia y la percepción espiritual del derrumbamiento de los 5 mitos más comunes sobre el cerebro que limitan su potencial y de la implementación de métodos para, entre otras cosas, permitir obviamente la relación, por ejemplo, con el envejecimiento, de buena forma, obviamente, generar una mejor relación entre el cuerpo y la mente, ¿ya? Establecer una relación basada en el lenguaje para sentirse mejor, sobre todo en momentos difíciles que uno vive, por ejemplo, angustia, tristeza, ¿ya? Y superar elementos que pueden ser propios de un estrés del trabajo o, por ejemplo, la obesidad o el sobrepeso, ¿ya? ¿Cómo se plantea o dónde está la clave de este libro? En que lo performativo de nuestras acciones está asociado a un proceso metacognitivo muy vinculado con el lenguaje. Por lo tanto, cuando uno reprograma los aspectos constitutivos de nuestro lenguaje, desde luego reprogramamos de alguna forma nuestro cerebro. Es decir, voy a dar ejemplos de lo que extraje de este libro. Por ejemplo, si hay personas que lidian permanentemente con una tendencia, por ejemplo, a comer algo que les hace mal, ¿cierto? Por distintas razones les hace mal. Si en el lenguaje dice, uy, yo no puedo comer eso, puede que me haga mal, lo más probable es que la tentación de comerlo lo va a ganar y finalmente después le va a hacer mal, por ejemplo, ¿ya? En cambio, desde esta condición, entre otros elementos apoyados por la programación neurolingüística, se debería plantear en ese ejemplo, no, yo no como esas cosas o yo no como ese producto en lo particular, porque me hace daño, ¿cierto? Suena algo muy sutil el cambio, pero efectivamente el cerebro programa de otra forma ciertas condiciones, ¿ya? En el caso de la ansiedad lo mismo, cuando uno está con un estrés laboral con mucho trabajo, también uno puede establecer dos formas. Una, la que te supera, tengo mucho trabajo, no sé por dónde partir, me va a ir mal, me pueden despedir, ¿cierto? O, de acuerdo a lo que plantean acá los autores, decir, bueno, tengo que cumplir con mis labores, voy a partir con esto, ¿cierto? Voy a dar lo mejor de mí y después sigo con la siguiente etapa y eso me va a permitir ir abordando de la mejor forma aquellas cosas que dependan de mí, ¿cierto? Y aquellas cosas que no dependan de mí las exteriorizo porque no puedo hacer mucho más, ¿cierto? También obviamente ahí aparece cómo el cerebro después da señales de mantener un equilibrio frente a esa condición, ¿cierto? Y la última como ejemplo, cuando uno pudiera vivir, por ejemplo, una pena de amor y va a un lugar que le genera muchos recuerdos, probablemente a través del diálogo o a través de invitar a otras personas a ese mismo lugar, conversar de otras cosas, después el cerebro va a entender que ese lugar es importante, pero dentro de distintos contextos, no solo cuando estaba con esa persona que era importante en términos afectivos, sino que también con amigos, con conocidos, y se genera una estabilidad que también a uno le genera un equilibrio emocional en esas sensaciones que antes eran de mucha tristeza. Bueno, obviamente hay muchos otros ejercicios o planteamientos que aparece acá, pero realmente me parece que es un libro que efectivamente a uno lo apoya mucho. A mí en lo personal me ha apoyado mucho desde el punto de vista del lenguaje. Cuando uno vive ciertas situaciones fuertes, a través del lenguaje uno puede mediar
para sentirse un poco más en bienestar, ¿ya? Así que obviamente les recomiendo totalmente este libro Super Cerebro, ¿cierto? De Deepak Chopra y del doctor Radolf Tanzi. Lo voy a volver a mostrar ahí en la cámara. ¿Ok? Bueno, con esta mención a este libro terminamos la segunda sección de este programa. Bien, seguimos en esta tercera sección de este programa con las preguntas de la audiencia. Recuerden que cualquiera de ustedes que esté viendo este programa puede proponer temas o formular preguntas específicas escribiendo a mi correo que va a aparecer ahí en pantalla, germán.sanhuesa1975 Bueno, en esta ocasión alrededor de 4 personas me escribieron, ¿cierto? Y 3 de ellas me hicieron la misma pregunta, por lo tanto esa fue la que seleccioné para esta semana. Y tiene relación, que también ahí va a aparecer en la pantalla, con cuál es mi opinión respecto al proyecto que se rechazó en la Cámara de Diputados, ¿cierto? En una comisión, respecto a la posibilidad de que en este año escolar 2020, ¿cierto?, los estudiantes de educación básica, de educación media, pudieran aprobar automáticamente, ¿cierto? Bueno, desde luego es una pregunta compleja, ¿cierto? Porque uno pudiera responder desde el sentido común o desde lo que espera la gente escuchar, ¿cierto? Pero desde luego, como me la formularon y yo de alguna forma tengo un vínculo con la educación, yo soy profesor universitario, a lo mejor se escapa a ese ámbito específico, pero desde luego en términos educativos es un tema relevante a analizar. La verdad es que mi opinión pasa por lo siguiente. En primer término, desde luego contextualizar que estamos terminando, entre comillas, un año académico tremendamente complejo, ¿cierto? Probablemente es primera vez para muchos estudiantes y para muchos profesores tener que vivir una especie de etapa o proceso educativo netamente virtual. En periodo anterior a lo mejor uno usaba ciertos mix, ¿cierto?, entre clases presenciales, algunos elementos muy incipientes de forma online, pero nunca trabajar en un proceso educativo totalmente a través de plataformas virtuales. Por lo tanto, obviamente ha tenido que haber una adaptación, proceso de aprendizaje de los estudiantes, de los profesores, de las autoridades educativas y de todos los involucrados, también de los padres, ¿cierto?, etcétera, etcétera, porque han tenido que adecuar también lugares físicos en su hogar para este proceso educativo. Por lo tanto, en esa dificultad, en esa condición que muchas veces es ensayo-error, es difícil poder evaluar del todo, ¿cierto?, a un estudiante respecto a si efectivamente se cumplieron los objetivos de enseñanza-aprendizaje esperados en cuanto a sus capacidades, a su nivel de interés, ¿cierto? Porque en este caso particular media otros factores que muchas veces no son controlables, ¿ya? La conexión, el acceso específico a tener un buen computador, un buen lugar para estudiar, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas restricciones, desde luego, que manifiestan ciertas situaciones de desventaja de algunos estudiantes respecto de otros. Y aparecería como muy injusto que esos factores puedan determinar, por ejemplo, en ciertas situaciones límite, me refiero, la promoción de un estudiante versus otro, ¿ya? Por lo tanto, en esa lógica me parece que lo primero es que cada establecimiento educacional debe tener mucho cuidado con verificar qué pasó en ese proceso y desde luego aquellos que tuvieron la oportunidad, que participaron activamente, que cumplieron con las obligaciones escolares, que participaron en este proceso, desde luego darles la carta de promoción para el año académico siguiente. Pero, y aquí está mi observación, habría que indagar muy específicamente en los casos particulares para que no fueran, ¿cómo decirlo?, reprobados inmediatamente o en forma automática, ¿ya? Porque no sabemos, tal como lo planteaba, cuáles son los antecedentes completos respecto de ese proceso. Entonces, en ese sentido, yo creo que la responsabilidad en coordinación con toda la institucionalidad educativa del país es que los directivos, los profesores, los encargados de este proceso verifiquen la situación
de cada uno de los estudiantes que a lo mejor están en una situación compleja, en donde pudieran eventualmente repetir el año, verificar el caso a caso y en este periodo de lo que queda de noviembre y en diciembre, verificar algunas acciones remediales que les permita atender situaciones de objetivo de aprendizaje que no se lograron, ¿ya? Yo en este sentido siempre actúo con el principio de la buena fe, ¿ya?, de las familias, de los propios estudiantes, en términos de querer llevar a cabo un proceso educativo. Y desde esa condición, más las verificaciones específicas y los acompañamientos desde una perspectiva formativa y constructiva, me parece que pudieran llevar de la mejor forma posible a este grupo, que no creo que sea tan masivo, pero sí importante, para que también logre los objetivos de aprendizaje que otros estudiantes ya han logrado, ¿ya? Es decir, mi respuesta sería: hay que hacer un tratamiento muy específico, muy monitoreado y con las variantes que amerita una situación tan específica y especial como la de este año, ¿ya? Conversando con colegas y profesores de enseñanza básica y media, me han comentado, alrededor de 4 o 5, que efectivamente en ciertos colegios donde ellos trabajan están viendo esas situaciones particulares y están buscando los mecanismos de lo que queda de noviembre, diciembre, para poder generar instancias de evaluación o de opciones para que esas personas puedan, en este caso estudiantes, puedan ser promovidos, ¿ya? Así que no se trata de una cosa así como automática en términos de todos aprobaron, independiente de las situaciones que ocurrieron, si entraron o no entraron a clases, si participaron o no, si hicieron sus tareas o no, sino que en un proceso bien detallado, verificar ambos grupos o subgrupos y generar una condición que también está asociada no solo a un equilibrio curricular, a una correcta decisión, sino que también a una acción de justicia, porque pudiera eventualmente generarse un precedente, a lo mejor no tan bien visto, de que aquellas familias, apoderados, pese a todas las restricciones socioeconómicas que pudieran tener en algunos sectores, igual hicieran el esfuerzo para que sus hijos pudieran participar activamente del proceso educativo. Y eso también hay que premiarlo, obviamente, ¿ya? Pero tampoco condenar a priori o sin todos los antecedentes a aquellos que por alguna razón no exhiben resultados de interacción proactiva o en forma regular durante este periodo, porque ocurrieron demasiadas cosas, tanto en lo emocional, en lo educativo y también en las dinámicas de las familias, que han tenido que muchas lidiar con el desempleo, con problemas de salud, con problemas de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido también el Ministerio tiene que monitorear muy bien la situación y desde luego programar ya con todos estos aprendizajes un año escolar 2021 con una perspectiva distinta. Todavía, y eso obviamente es competencia de la autoridad y del contexto, saber en qué momento se vuelve a clases presenciales, pero si eventualmente hubiera una especie de marcha blanca transición, aprender de todas estas enseñanzas que nos ha dejado el 2021. Así que eso, más que una respuesta a las personas que me preguntaron durante la semana, es la reflexión en un tema tan delicado como es el caso de estos temas que tienen que ver con el mundo escolar, por decirlo de alguna forma, y que involucran muchos millones de estudiantes y por ende a cientos de miles de familias. Bien, con esta reflexión de esta pregunta de la audiencia, terminamos esta tercera sección del programa. Bien, estamos en la última sección de este programa, El Ciudadano Germán, del domingo 8 de noviembre del 2020, y como muchos saben, se trata de la campana filosófica. Reflexionar acerca de las grandes preguntas del ser humano, de las grandes reflexiones, ha sido parte de la historia de la humanidad y sigue siendo importante en los tiempos actuales, ¿cierto? Les quiero leer en ese contexto una frase que encontré de un filósofo griego importante, Tales de Mileto, que planteó lo siguiente: la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás, ¿ya? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado de que hay personas que hablan de nosotros sin conocernos, sin tener todos los antecedentes de una situación particular, ¿cierto? Y que a veces, muchas veces nos daña por distintas razones
nos hace sentir mal, tristeza, ¿ya? Y uno se pregunta qué ocurre que ciertas personas, o en algunos pasajes de nuestra vida nosotros mismos, nos vemos tentados a hablar de alguien, a criticarlo, a querer normar sus acciones, sus pensamientos, su forma de vestir, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí este filósofo griego nos plantea efectivamente que pareciera ser que es más atendible en términos de acceso y más fácil hacer ese ejercicio de querer normar a los demás, de criticar su accionar, que hacer un esfuerzo que es el realmente importante, que es pensar en nosotros mismos, reflexionar acerca de nuestros actos y buscar los mecanismos para cada día tratar de ser mejores personas, ¿cierto? Es decir, como que uno pierde el foco. Y eso ha sido determinante muchas veces en las relaciones afectivas, las relaciones familiares, las relaciones laborales, ¿cierto? De escuchar muchas veces críticas, no con un ánimo constructivo y que pueden generar muchos efectos negativos. Por lo tanto, frente a un proceso que no es del todo sencillo, porque muchas veces está mediado por nuestras creencias, por la forma en que fuimos educados o formados, por decirlo de alguna forma, desde luego hay que pensar que nosotros podemos emitir desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista del mejoramiento, un aprendizaje, alguna opinión que primero nos la pregunten y que pueda aportar. Si no es así, hay que tener mucho cuidado porque uno puede generar un daño que ni siquiera uno lo piensa, ¿cierto? Y pensar que aquellas formas de pensamiento o elementos que fueron parte a lo mejor de nuestra formación o educación de hace 20, 30 años atrás, hoy día están mediadas por un cambio y hay que contextualizarse en otros momentos. Por lo tanto, en el ejercicio diario, que no muchas veces es fácil, tenemos que preocuparnos de nosotros en el sentido de reflexionar, de querer que nuestros actos sean buenos, de promover el bienestar, hablar bien de la gente. Si alguien cae en desgracia, no tratar de enjuiciarlo o no tratar de buscar la forma que esa persona caída siga sufriendo, etcétera, etcétera. Porque ahí está lo que planteaba el filósofo. Es más fácil mirar los problemas de otros que empezar a mirarnos e incluso a juzgarnos a nosotros mismos. Eso, si nosotros tomamos eso con nuestras acciones diarias, nuestros pensamientos cotidianos, desde luego estamos promoviendo una mejor sociedad, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido hoy día que mediamos o lidiamos más que nada, lamentablemente con muchos hechos de violencia, con muchos intercambios de palabras no de buena forma, en donde muchas veces no respetan tu opinión, yo creo que ese ejercicio de introspección y ese ejercicio de promover el diálogo y de no andar juzgando a la gente, ¿cierto? O haciendo inquisición de ella, desde luego nos va a llevar a una situación de mejor equilibrio, de mejor bienestar, no solo propio, porque es bueno siempre estar bien cuando uno está en una condición de pelea, de conflicto permanente, también nos hace mal, y también para que la sociedad esté en un equilibrio mayor, sobre todo en estos tiempos donde la tolerancia no abunda muchas veces y los fenómenos de violencia son preocupantes. Así que voy a leerlo por última vez. La cosa más difícil es conocer a nosotros mismos, de ahí el gran desafío de conocernos cada vez mejor a nosotros y buscar en términos propositivos ser mejores personas. Y la más fácil es hablar mal de los demás. Cuidado con eso. Tratar todos los días de pensar de que hablar mal de alguien en general no es algo bueno y puede el día de mañana jugarnos en contra también a nosotros, ¿ya? Así que eso es como la reflexión de esta campana filosófica del día de hoy, ¿cierto? Y con esto obviamente ya estamos terminando este capítulo del Ciudadano Germán. Si les gustó este programa en lo particular, denle un like a este video y obviamente también los invito a que se puedan suscribir a mi canal de YouTube en forma permanente, ¿cierto? Ahí aparece en la pantalla en la dirección, ¿cierto? Profe Germán Sangüesa Muñoz, y desde luego poder acceder a otros contenidos que tiene mi canal. Bueno, les deseo lo mejor en esta semana que se inicia. Todavía hay que cuidarse mucho con el tema de la pandemia, ¿cierto? Desearles a todos que estén bien, que estén en un equilibrio de salud, proteger a sus familias también, y que en todas sus acciones, tanto personales, laborales como académicas, les vaya muy bien. Nos estamos viendo, si Dios quiere, en la próxima semana.
Bye bye.